Ya. ¿Qué avanzamos hoy? Pues primero, como es la primera auxiliatura, voy a hacer un repaso rápido de lo que es la parte teórica, tampoco muy largo porque ya lo han visto con el ingeniero y han tenido aparte otras auxiliaturas, pero nunca está de más, ¿sí? Lo primero, movimiento oscilatorio, que no sé si se lo han dicho o ya han tenido examen. La definición de movimiento oscilatorio es una pregunta clásica de examen oral de examen oral con el ingeniero, porque él toma exámenes orales, de ahí viene este periodo de algo, etcétera. Pero movimiento oscilatorio siempre entra, ¿no? ¿Y qué es un movimiento oscilatorio? Pues un movimiento que se repite en una misma trayectoria en un mismo tiempo. Con eso es suficiente, ¿no? Porque es un movimiento que oscila simple. Unos ejemplos son el péndulo simple y los resortes helicoidales, ¿no? Antes de entrar en tema y antes de hablar sobre cada uno de estos movimientos, es importante tener definiciones básicas que vamos a utilizar en ejercicio, como el periodo. El periodo es el tiempo de una oscilación. Por ejemplo, qué sé yo, no es un péndulo ideal, ¿no? Pero si yo suelto un cargador, mi cargador que puede ser de péndulo, el tiempo en el que volvió al otro extremo vendría a ser su periodo. ¿Por qué? Porque hizo una oscilación completa, ¿no? Importante, no se vayan a confundir con que hasta acá es la oscilación, no, porque eso es la mitad, ¿no? La oscilación completa es todo lo que pueda abarcar, ¿ok? Y la frecuencia es la inversa de la misma, pero no es nada más que el número de oscilaciones que se da por segundo. Por ejemplo, si yo con mi cargador hubiese hecho 3 veces en un segundo, tendría una frecuencia de 3 Hz, o 3 segundos a la menos 1, también se le llama así, pero lo usual es Hz, ¿sí? Desplazamiento. Desplazamiento se refiere bueno, al desplazamiento del movimiento. Es un poco obvio lo que he puesto ahí, ¿no? Pero para darles una idea más clara, en todo el recorrido que tenga mi movimiento, se va a encontrar en diferentes puntos dependiendo de qué momento estemos hablando. Por ejemplo, si el periodo es de 2 segundos, cuando pase medio segundo estará acá, cuando pase 0.75 segundos estará acá. Entonces, el desplazamiento es en qué punto se encuentra y eso depende de en qué momento estemos hablando, ¿no? Y la amplitud es el máximo desplazamiento, es el pico máximo que alcanza los desplazamientos, ¿no? De ahí no pasa el movimiento. ¿Por qué? Porque su misma definición nos dice que es misma trayectoria en un mismo tiempo. Si la amplitud es de 3 centímetros en un movimiento, el desplazamiento va a ser entre 0 y 3, ¿sí? Simple. Hablando de cinemática, cuando hablamos de movimientos armónicos simples, tenemos ecuaciones que nos pueden definir qué posición, qué velocidad y qué aceleración tiene este movimiento, como les dije, dependiendo de en qué momento estemos hablando. ¿Por qué? Porque, voy a seguir con este ejemplo, ¿no? Si yo suelto mi cargador, la velocidad va a aumentar, 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 hasta que llega un punto en el que disminuye y se detiene, ¿no? ¿Qué significa? Que la velocidad está variando con el tiempo. A lo mismo que la posición. Y el hecho de que esté la velocidad variando significa que la aceleración también va a variar, ¿no? Por eso es que estas tres ecuaciones, si se fijan, son dependientes del tiempo, porque la frecuencia angular, amplitud, es algo que se mantiene en el movimiento, pero el tiempo no, ¿verdad? Antes de seguir y sentir que estoy hablando mucho, ¿se me entiende todo hasta acá, verdad? ¿O alguien tiene alguna duda? Tal vez. Todo claro. Ok, gracias. Es que tampoco quiero aburrirlos porque es algo que ya han visto. Pero eso sí, no sé si sabían. Bueno, antes de seguir, había dado las definiciones de amplitud, de periodo, de frecuencia, etcétera, pero no había hablado sobre esta frecuencia angular y sobre este alfa. ¿Qué significan? La frecuencia angular no es nada más que desplazamiento angular por unidad de tiempo. ¿A qué me refiero? Si se acuerdan, cuando yo hablo de un desplazamiento de 2pi en radianes, estoy hablando de una oscilación completa, ¿verdad? O de una vuelta completa. Entonces eso se refiere a la frecuencia angular, se refiere a qué desplazamiento angular tiene por tiempo, si avanza 0.5 radianes cada segundo, etc. Obviamente que esta vez se ve en formas senoidales. Ahora les explico por qué. Y la fase inicial se refiere a en qué estado se encuentra el movimiento cuando el tiempo es cero. ¿Por qué? Porque el movimiento, a ver, expliquémoslo primero. Acá. Imaginemos que tengo
un resorte, ¿ok? Tengo un resorte acá. Y acá voy a hacer una gráfica de la posición y de el tiempo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues simple. El resorte, si empieza a oscilar, va a ir hacia arriba, luego va a ir hacia abajo, luego baja de nuevo y luego vuelve a subir, ¿no? Ese es el chiste de movimiento oscilatorio. Entonces, si esto yo lo grafico, si voy graficando punto por punto en función del tiempo, porque dependiendo de en qué momento está hablando va a tener una posición u otra, lo que me va a ir formando es, a ver si puedo, es esto, ¿no? Me va a ir formando una función senoidal, ¿sí? De ahí sale. Obviamente de acá hay otras deducciones donde se hace esto acá, se forma un triángulo, se sacan las posiciones, cosa que me voy a ahorrar porque no viene tanto al caso, ¿no? Pero en sí, de ahí parte la función seno de posición. Y luego, pues las otras no es nada más que las derivadas. Si yo derivo posición en función del tiempo, derivada del seno es coseno, y obviamente sus respectivas derivadas. Y aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo de nuevo. Y derivada de coseno es menos seno, ¿no? ¿Por qué se los explico? Porque hay algunos que se memorizan siempre las fórmulas, pero si entendemos un poco más de qué estamos hablando, por lo menos en mi caso se me hace más fácil, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Rápidamente. Ah, claro. Como les decía, la velocidad, posición y aceleración va a ir variando dependiendo del momento, ¿sí? Por ejemplo, la posición inicial de un péndulo es esta, ¿no? Es cuando se encuentra abajo del todo. Esa es la posición inicial. Entonces, los extremos van a ser su amplitud. Pero ¿cómo funciona el movimiento? Cuando llega a un extremo, el péndulo se detiene y vuelve a renovar el movimiento, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en los extremos el péndulo tiene velocidad igual a cero, ¿sí? Y obviamente para que se cumpla la definición de que misma trayectoria en un mismo tiempo, la aceleración en los extremos va a ser máxima para que el movimiento se pueda restituir, ¿sí? Y también, como les dije, en los extremos, como es la amplitud, es la posición máxima, porque es el punto más alto que puede alcanzar el desplazamiento, ¿no? Que son los extremos, que es igual a la amplitud. Y lo mismo pasa en un resorte. ¿Por qué? Porque los dos son movimiento armónico simple, los dos son movimiento oscilatorio. Lo mismo pasa. Un resorte, si yo lo pongo a oscilar, en los extremos velocidad igual a cero, aceleración máxima para que el movimiento se restituya y posición máxima, ¿no? Ahora, algo que hay que dejar en claro también. Cuando yo suelto mi péndulo, la velocidad empieza a aumentar, 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 pero cuando llega a este punto, la velocidad va a empezar a disminuir, provocando que se detenga en el mismo punto de la amplitud, pero en el otro rango, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando pase por el medio, acá la aceleración va a estar apoyando al movimiento, apoyando, 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 y llega al medio, donde la aceleración se va a poner cero. ¿Por qué? Porque a partir de acá la aceleración va a empezar a frenar al movimiento, ¿no? Para que en el siguiente punto se quede estático y se cumpla la definición de movimiento armónico, de movimiento oscilatorio, ¿no? Ahora, esto que acabo de explicar de velocidades máximas, velocidad igual a cero. Ah, claro. Si el movimiento acá, la aceleración lo apoya, la velocidad va aumentando, 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 aumentando. Y a partir del medio, de la posición de equilibrio, la velocidad empieza a disminuir. Es algo obvio que la velocidad máxima se encuentra en la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque es el punto máximo en el que la velocidad va aumentando, porque a partir de ahí empieza a disminuir. ¿Sí? Igual vamos a hacer ejercicios más adelante, pero antes de seguir, ¿se entiende todo lo que he explicado hasta acá? Lo de velocidad máxima, velocidad cero, aceleración máxima, aceleración cero. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Ok. Ahora, como les dije, al fin y al cabo todos son funciones trigonométricas porque parte de seno, así que podemos graficar los movimientos, podemos graficar su posición, velocidad y aceleración, y cada uno va a tener una gráfica distinta. ¿Por qué? Porque la posición es seno, la velocidad es coseno y la aceleración es menos seno, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. La posición va a tener la gráfica de una función senoidal,
la velocidad de una función cosenoidal que sabemos que empieza en 1, y la aceleración es la función de seno, pero como es negativa es hacia abajo, ¿no? Menos seno. Ahora, entendiendo esto de cómo se comporta la función trigonométrica, es que entramos en tema a fase inicial. ¿Por qué? Porque una fase inicial, como les dije, a ver un momentito, está entrando. Vamos a pararnos acá un momento. La fase inicial se refiere a en qué punto se encuentra el movimiento, hablando en el tema de radianes, ¿no? ¿A qué me refiero? Si un movimiento oscilatorio empieza así normal, su fase inicial va a ser 0, porque estaría más o menos así, ¿no? Estaría de acá a ahí, si me deja PowerPoint. Pero ¿qué pasa si un movimiento oscilatorio empieza desde acá o desde acá? ¿No? Quedémonos con la situación de que empieza desde acá. Significa que el movimiento ya tiene una fase inicial. ¿Por qué? Porque en el instante cero, es como si fuese así la gráfica, en el instante cero ya ha avanzado algo y esto pasaría a ser la fase inicial. Esto se los voy a mostrar un poco más claro acá. Donde, fíjense, tenemos un movimiento cualquiera, no voy a especificar si es péndulo o resorte, con una fase inicial 0. Si me indica que tiene fase inicial 0, el comportamiento de las funciones va a ser normal, ¿no? Va a ser una función senoidal. Si miramos la velocidad del movimiento, va a ser la función coseno. Si miramos el comportamiento de la aceleración, va a ser menos seno. Pero el problema viene cuando me indican que tiene una fase inicial, como en este. Fíjense, en este caso, tengo un movimiento, el cual me están diciendo que tiene fase inicial pi. ¿Qué significa? Que a diferencia de este de acá, está empezando en el punto pi. En esto, como les dije, 2pi significa todo el movimiento, ¿no? Por lo tanto, de un extremo a otro es 2pi, el medio es pi, y acá tengo pi medio y 3pi medio. Si me indica que el movimiento tiene fase inicial pi, significa que la posición está empezando desde acá, que la velocidad está empezando desde acá, que la aceleración está empezando desde acá. ¿Cuándo cobra importancia esto? Porque hay varios ejercicios, como uno que vamos a hacer hoy, en el cual me dan una gráfica de movimiento armónico simple. Me dan una gráfica de un movimiento. Y me dicen identificar datos. Y si me dan, por ejemplo, a ver, por ejemplo, imagínense, a mí me dieron esta gráfica de posición, yo voy a tener que darme cuenta que como la gráfica original de posición es seno normal, tiene una fase inicial de pi, ¿sí? Lo mismo con la velocidad y lo mismo con la aceleración. ¿Por qué? Porque posición, velocidad y aceleración va a pertenecer al movimiento, ¿no? Antes de seguir y no sentir que estoy hablando muy técnico, ¿me entienden la parte de fase inicial o no se entiende? ¿Está claro? A ver, un momentito, esto acá. ¿Se entiende? Acá. A ver, si me entienden, imagínense que les dan este movimiento, es de posición, es la posición de un movimiento armónico simple, es una gráfica de posición versus tiempo. Y le dicen, la gráfica empieza así. ¿Cuál sería la fase inicial? ¿Mm? Pi medios. Pi medios. No, pillo. No, esto es importante que lo sepan, ¿no? Así que esto sí es clave. Pi medios. A ver, vamos a graficar de nuevo. Como les dije, una gráfica de posición es gráfica seno, ¿no? Por lo tanto es así. Vamos a recrearla. Dígame que no está acá. Allá es que me estaba tapando. Vamos a recrear. Si este fuese el movimiento, si este de acá, de este punto a este punto, esto sería 2pi. Porque como les dije, este es el punto en el que termina la oscilación, una vuelta completa. Por lo tanto, este punto de acá, ¿qué sería? Pi. Pi. Sí. Ok. Entonces, este punto de acá, ¿qué sería?
Medio de pi. Ok. ¿Y este? 3 pi medio. 3pi medio. Entonces, este movimiento, ¿en cuál de los tres puntos está empezando? Este de acá. ¿En cuál de los tres ¿Cuál? puntos? ¿Cuál? Disculpe. O sea, esta gráfica de acá, En el de 3 pi medios. está empezando exactamente acá, ¿no? Acá. Entonces, eso significa que el movimiento ya ha recorrido todo esto. Y acá tendría una fase inicial de 3pi medios. Se me quedó pequeña la diapositiva, pero ¿se entiende? Para que si no haga otra diapositiva y lo ponga un poco más claro. ¿Se entiende eso? ¿Les queda más o menos claro? ¿O no? Pues yo nomás por si acaso. Ya. Hagamos una vez. Voy a crear acá una en blanco. Ya. Ahora sí. Vamos a hacer otro ejemplo rapidito. Gráfica de velocidad, digamos que están en el examen y el ingeniero les dice, ok, acá tienen una gráfica de velocidad, velocidad versus tiempo, que empieza así. Entonces, a ver, antes de que grafique la función original de velocidad, ¿cuál creen que es la fase inicial de acá? Vamos anotándolo acá. ¿Qué fase inicial? Veamos quién pasaría el examen. ¿Qué fase inicial creen que tiene esto? Pi medio. Pi medio. ¿Todos de acuerdo? Confirmo. Yo digo que es pi. 2pi medio y 1pi. Que es pi. Yo digo que es pi. Ok, Es otro pi. pi y también 3pi medio, escuché por ahí, ¿no? No, pi. Ah, pi, ya. Entonces voy a borrar esto. Ahora sí, vamos a ver quiénes pasarían el examen. Mentira, ¿no? No es la primera clase. Velocidad es una función coseno, por lo tanto el movimiento empieza en 1 y es así, ¿no? De este punto a este punto son 2pi. Por lo tanto, acá se encontraría pi, ¿no? Acá se encontraría pi medio. Y acá se encontraría 3pi medio. Entonces, ¿cuál sería? Pi medio. Pi medio, ¿no? Pi medio. Bueno, de todas maneras es lo primero. De todas maneras, también, si fijan acá, como les voy a pasar la diapositiva después, acá están las tres gráficas con sus respectivas fases iniciales. Era solo para ver si me siguen. Pero la cosa es si me están entendiendo, ¿verdad? Pregunto mucho si Sí, me se entienden. entiende. Ok, gracias. Ya. Entonces, siguiendo con esto, hagamos un ejemplo. Este es un ejercicio, así que a ver qué me dicen. Un movimiento armónico simple está representado por la ecuación x igual 6 seno 0,6 de 0,6 tiempo más pi medio. Ok, entonces yo tengo esto. Tengo 6 seno de 0,6 tiempo más pi medio. Ok, y me dice calcular el periodo, la frecuencia, la velocidad máxima y para t igual 2 segundos encontrar la posición, velocidad, acá le falta una coma. Entonces me pide encontrar la posición, la velocidad y la aceleración, que voy a borrar las t's. Me pide encontrar la posición cuando sea 2 segundos, la velocidad cuando sea 2 segundos, la aceleración cuando sea 2 segundos. Ok, entonces primero yo no puedo querer resolver un ejercicio de física si no tengo en orden los datos que tengo a mano. Así que, pues me voy y analizo la ecuación genérica que tengo en una posición, donde había dicho que x es igual a amplitud por seno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. ¿Ya? Y de acá puedo ver que la amplitud es 6. Es sistema internacional, si no me equivoco. Ajá. Por lo tanto es 6 metros, ¿no?
Frecuencia angular me dice que es 0,6. La frecuencia angular estaba en la diapositiva anterior, no lo recalqué, pero se mide en radianes sobre segundo. Si lo que está avanzando son radianes por unidad de tiempo, obviamente se mide en radianes sobre segundo, ¿no? Así que, ¿qué datos tengo? Tengo la amplitud, que va a ser igual a 6 metros, y tengo la frecuencia angular, que va a ser igual a 0,6 radianes sobre segundo. Ok. Ah, claro, y la fase inicial, no, la fase inicial. Estoy ignorando. La fase inicial que va a ser igual a pi medio. Y estos son radianes también. Por eso, algo también que no he aclarado, es que es importante, si estamos hablando de funciones trigonométricas con radianes, cuando haga un cálculo de esto de posición, de velocidad o aceleración, la calculadora la tienen que poner en radianes, ¿ya? Es mucho, muy importante, porque si no, va a quedar chavo el ejercicio, ¿sí? ¿Todo o a partir del seno? Cuando tiene el seno. Cuando tiene el seno. Ah, ya. En estos tres. En estos tres. ¿Sí? Y en ondas mecánicas, que vamos a ver más adelante. No hoy. Pero tema del Sergio de la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, radianes, ¿no? Recuerden. Fase inicial radianes. Estamos hablando de funciones trigonométricas. Y es importante porque la fase inicial me está indicando un punto de la onda, ¿no? Por eso hay que tomarlo en radianes en la calculadora. Pero en fin. El periodo. ¿Cómo puedo hallar el periodo? ¿Cuál es la fórmula del periodo? ¿Cuál es? 2pi por raíz de la longitud sobre gravedad. 2pi por raíz de la longitud sobre gravedad, ¿ok? Esa es una. Ahora, acá viene la problemática del periodo, ¿no? Que algunos se pueden confundir, porque también podría decir esto. Si ya han avanzado resorte. También podría decir esto. ¿No? En este caso, este tipo de ejercicios me está diciendo únicamente un movimiento armónico simple, ¿no? Esto lo voy a explicar igual en las diapositivas más adelante. Este es el periodo de un péndulo simple. Y este es el periodo de un resorte helicoidal. Cuando hablamos de movimiento armónico simple, en base a deducciones, se saca un periodo específico para péndulos simples, se saca para resortes helicoidales, se saca para péndulos físicos, se saca para péndulo de torsión, que vamos a ver el viernes en el laboratorio. Spoiler. Pero cuando yo digo que el periodo es igual a 2pi sobre frecuencia angular, me estoy refiriendo a un periodo genérico, un periodo que pueda afectar a todos. ¿Por qué? Porque ahora mismo el enunciado me está diciendo un movimiento armónico simple. No me dice si es un resorte, si es un péndulo, no me dice si es un péndulo de torsión, uno físico. Así que, además de que también no me está dando una longitud de una cuerda, ¿no? No me está dando una gravedad. Así que, está bien, claro, es una fórmula de periodo, pero no en este caso. ¿Sí? Se entiende eso, ¿verdad? No se vayan a confundir con los periodos. Sería así. ¿Sí? Si tienen calculadora a mano, me harían un favor, ¿ya? Para ir calculando. El periodo en este caso va a ser 2pi sobre la frecuencia angular, que era 0,6. Radianes sobre segundo. Segundos pasa arriba y quedan segundos, ¿no? Importante, por si acaso, también les voy adelantando para el laboratorio el viernes. Cuando hagan sus informes, siempre pongan las unidades ya. Seguro que algunos ya lo han sufrido. Es importante las unidades en los informes, ¿ya? Cosas que no... Me salió 10,4719. Ok, 47, 19, 47. Ok, esto es parte del inciso A. Y también tengo que encontrar la frecuencia. Y como les dije, la frecuencia es la inversa, así que no es nada más que decir frecuencia es igual a 1 sobre periodo, 1 sobre 10,47, que seguramente irá a salir, como es entre 10, irá a salir 0.0 algo. ¿Cuánto sale? 0.095. Y esto se medía en Hertz. Ok, inciso A, listo, ya tenemos 10 puntos del examen. Inciso B, velocidad máxima. Algo que les quiero aclarar que tal vez les sirva para más adelante, la velocidad máxima, aceleración máxima y posición máxima, esto lo voy a borrar ahorita. De estas fórmulas, la velocidad máxima es la velocidad sin la función trigonométrica. La posición es sin la función trigonométrica. Y la aceleración es sin la función trigonométrica. ¿Qué significa? Que la posición máxima, como les dije, es la amplitud.
La velocidad máxima es frecuencia angular por amplitud y la aceleración máxima es menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. ¿Ya? Entonces, en base a eso, velocidad máxima va a ser igual a frecuencia angular por amplitud. Frecuencia angular, ¿cuánto era? 0,6. 0,6 radianes sobre segundo. Por la amplitud que me dice que es 6. Radianes es una unidad que si lo multiplico por algo se queda la otra unidad ya. O sea, metro por radianes es metro. 0.6 por 6. 3.6. Ok, 3.6 metros sobre segundo. Y ahí está otro inciso, así de sencillo, ¿no? Y para el inciso C, si me está pidiendo encontrar posición, velocidad y aceleración en un momento específico, ¿por qué puse esto acá? Porque, como les dije, estas tres fórmulas son para encontrar posición, velocidad y aceleración en un tiempo dado, ¿no? Y acá me está diciendo en 2 segundos. Entonces, lo único que hago es reemplazar. En la posición, cuando sean 2 segundos, va a ser amplitud, que es 6 por seno de 0,6 por tiempo que me lo está dando, es 2 segundos, más la fase inicial. La fase inicial es muy importante porque si no les va a dar otro valor, ¿ya? La velocidad es igual a frecuencia angular por amplitud, sería 0,6 por 6. Se me está quedando medio apreto, ¿no? Voy a crear otra diapositiva. Deme un momentito. Terminamos este ejercicio y creo que se va a terminar la reunión, así que les voy a mandar otro link después, ¿ya? Deme un momentito que creo otro acá. Como que encabezado. Entonces, esto acá, así. Entonces, el inciso C, como les dije. Posición, el tiempo es igual a amplitud seno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Entonces, esto va a ser igual a 6 metros por seno de la frecuencia angular, que era 0,6, por 2 segundos, más la fase inicial, que era pi medios. Pi medios. ¿Ok? Y esto me lo dan ahorita. Mientras tanto voy anotando. Esto es x de 2 segundos. Entonces, velocidad. La fórmula de velocidad, esto, cuando yo soy auxiliar ya 2 años, por eso me acuerdo la fórmula, pero tampoco es muy complicado porque si se fijan, siempre lo que está dentro de la fórmula trigonométrica es lo mismo. ¿Ya? Lo único que cambia es lo de afuera. Y tampoco es que sea mucho. ¿Sí? Frecuencia angular es 0,6 radianes sobre segundos. La amplitud es 6 metros por coseno de la frecuencia angular, que era 0,6 por 2 más pi medio. Y último, que era esto es velocidad cuando sean 2 segundos. Y el último, que es aceleración, que era igual a menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud por seno de lo mismo adentro, bla, 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 bla. Entonces la aceleración cuando sean 2 segundos va a ser menos 0,6 radianes sobre segundo al cuadrado por la amplitud 6 metros por seno de frecuencia angular, que es 0,6 por 2 más pi medio. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale hasta acá? Un minuto. Ok. Esto voy a separarlo un poco. Sé que mi letra no es la mejor, pero si hay algo que no entienden me dicen ya. La segunda, la de la velocidad, me salió 3,5657. 3,56. 56, No, perdón, 57. 3,5957. 59, 57. Ajá, Así. sí. Ok. Recuerden en radianes, ¿no?
La primera me salió 0.029. Ok. Y el último. Todos también están corroborando, ¿no? ¿El último cuánto te salió? Ahorita. Ah, ok. El último me salió 32,5893. 58,93, 32,59. Ok. Y ahí estaría un ejercicio, ¿sí? Todavía nos falta un poco más, pero quedan 3 minutos, así que supongo que en la siguiente reunión mejor. Les voy a mandar otro link ahorita. Hasta ahorita se entiende todo, está todo claro. Todo claro. Ok. Entonces, ahora antes que se corte, les mando otro link al grupo, ¿sí? Les voy a mandar otro link y ahí vamos a ver un poco de dinámica, o sea, la fórmula del péndulo y del resorte y unos 2 ejercicios también, ¿ok? Entonces, nos vemos en unos 2 minutos, imagino, ¿sí? Estén atentos al grupo, ahorita les mando otro link, ¿ok? Nos vemos.